Buenas tardes. En esta semana continuamos con la tercera carta de San Juan, que hemos estado meditando estas cartas que nos van enseñando cosas muy importantes. Esta tercera carta de San Juan es un libro del Nuevo Testamento y es el segundo libro más corto de toda la Biblia, después de la segunda carta de San Juan. El título con la que lo conocemos es Tercera carta de Juan. Es la tercera de una serie de 3 cartas que llevan el nombre del apóstol Juan. Tercera y segunda de Juan presentan la aproximación más cercana en el Nuevo Testamento a la forma convencional de la carta del mundo grecorromano contemporáneo, debido a que son dirigidas de un individuo a individuos. Tanto la segunda como la tercera carta de Juan son epístolas más cortas en el Nuevo Testamento, cada una de las cuales contiene menos de 300 palabras griegas, de tal manera que cada carta podía caber en una sola hoja de papiro. El destinatario. La carta aparece dirigida a un hombre llamado Cayo o Gallo, pero no se sabe con exactitud si se trata de una misma persona que vivía en Macedonia y que aparece en Hechos 19:29, o el de Corintio mencionado en Romanos 16:23, o el que vivía en Derbe citado en Hechos 20:4. ¿Cuál es el motivo de esta carta? Esta carta está dirigida a Gallo, un cristiano de quien se elogia la hospitalidad con que recibía a los predicadores y a los evangelistas que visitaban la iglesia de la cual era miembro, especialmente a los desconocidos. Versículos 5 y 6. No es posible asegurar que este sea el mismo Gallo mencionado por Pablo en Romanos 16:23, Hechos 19:29 o 1 Corintios 1:14. Pues ese nombre era entonces bastante común, pero resulta notorio que Pablo y Juan, cada uno por su lado, destacan en alguien llamado Gallo la idéntica disposición de generosidad fraternal. Tercera de Juan, versículo 7. También se hace referencia en la tercera carta de San Juan a otros 2 personajes, Demetrio y Diótrefes. El autor comparte el buen juicio general que merece el primero, Demetrio, en el versículo 12. En cambio, el segundo es severamente reprochado por las actitudes soberbias y tiránicas empleadas en el ejercicio de su ministerio. Versículos 9 y 10. La despedida, que viene en los versículos del 13 al 15, es semejante a la segunda carta de San Juan. En ambas cartas, y casi con las mismas palabras, el autor manifiesta el deseo de visitar pronto a sus lectores y tener la oportunidad de conversar con ellos cara a cara. Versículos 13-14, que son muy semejantes a la segunda de Juan, versículo 12. Fecha y lugar de redacción. La fecha precisa de la epístola no puede ser determinada, debido a que la estructura, estilo y vocabulario se aproximan mucho a la segunda carta de Juan. Por ejemplo, el versículo 1 con segunda de Juan, versículo 1, el versículo 4 con el versículo 4, el versículo 13 con el versículo 12 de la segunda San Juan y el versículo 14 con la de segunda San Juan, versículo 12. Lo más probable es que Juan compuso la carta al mismo tiempo o poco después que la segunda carta, entre los años 90 y 95 después de Cristo. Al igual que con primera y segunda de Juan, el apóstol probablemente compuso la carta durante su ministerio en Éfeso, en la última parte de su vida.
En cuanto al lenguaje, el lenguaje de esta epístola es excepcionalmente similar a la segunda carta de San Juan y es de consenso entre los eruditos que el mismo hombre escribió ambas cartas. En cuanto al autor, existe un debate sobre si el Juan que escribió estas cartas es el mismo que redactó el Evangelio de Juan, la Primera de Juan y el Apocalipsis o Revelación. Él se describe a sí mismo en el versículo 1 como el anciano, lo cual expresa la edad avanzada del apóstol, su autoridad y su estatus de testigo ocular, especialmente durante el periodo de fundación del cristianismo, cuando él estaba involucrado en el ministerio de Jesús. Segunda de Juan 2, versículo 2 y el versículo 3. Temas. Los temas que aparecen en esta tercera carta de Juan son los siguientes: el tema de la verdad, el tema del testimonio, el tema de lo bueno, el tema de lo malo, la hospitalidad, el servicio y el liderazgo. ¿Cómo podemos leer o cómo acercarnos a esta tercera carta de Juan? Esta carta es una importante pieza complementaria a la segunda carta de Juan. En la carta anterior, el apóstol advirtió a los creyentes con respecto a ayudar a los falsos maestros. En esta, él anima a los creyentes a darle una cálida bienvenida y apoyo a aquellos que nos traen la verdad de Dios, es decir, a los evangelizadores y predicadores que vienen a traerles el anuncio de la buena nueva de Jesús. En conjunto, estas dos cartas, segunda de Juan y tercera de Juan, centran nuestra atención en el increíble valor de la verdad del Evangelio y la necesidad tanto del amor como del discernimiento. Esta epístola nos ayuda a considerar cómo expresar la hospitalidad de Dios a otros de una manera más completa. La hospitalidad es importante para Dios. Él es el ser más hospitalario del universo. Sus brazos siempre están abiertos para dar la bienvenida a todos los que quieren unirse a su familia. Dios nos invita a unirnos a Él en este ministerio del reino. Las palabras de Juan nos ayudan a ver la hospitalidad como una poderosa expresión práctica del amor de Dios. Además, nos llevarán a valorar los diversos dones trabajando dentro de la iglesia y nos animarán a buscar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Como vemos, las palabras de Jesús en alguno de los evangelios: quien reciba a uno de estos pequeños, a mí me recibe. Esta carta lo expresa de manera clara y además nos ayudan a tener presente que a quien recibimos en la persona de nuestros hermanos, especialmente a los más pobres y pequeños, es al mismo Jesús. De ahí la importancia de esta exhortación del autor llamado Juan a poder ser hospitalarios, especialmente con los hermanos en la fe. Otro elemento importante es cómo realizar nuestro ministerio y servicio dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros recibimos la gracia de poder tener un servicio o poder elegir algún servicio dentro de la iglesia. Y precisamente con la figura de estos personajes que aparecen en esta tercera carta de Juan, nos ayudan a ver cómo podemos desarrollarlo y qué actitudes tener para poderlo vivir. Y además nos ayuda a siempre buscar la unidad, no crear ni el conflicto ni la división, sino más bien la misma unidad.
Sabemos que en las tres cartas que hemos estado meditando, hoy la tercera carta de Juan, uno de los elementos importantes que aparecen, como también aparece en la carta de Santiago que meditamos y en la de Judas, es sobre todo que estamos en los primeros años del cristianismo y, como hemos escuchado, existían bastantes grupos que creaban división, confusión dentro de la comunidad, por lo cual todas estas cartas tienen la intención de exhortar a buscar la unidad, y por eso toman la imagen de Pablo en la de 1 Corintios 12, de que somos un cuerpo y no podemos dividir ese cuerpo, porque este cuerpo es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso la importancia de este tema dentro de los temas que se van desarrollando dentro de este punto. ¿Cómo podemos estructurar esta carta, ya que solamente tiene 15 versículos? Comenzamos primero con el saludo, que va del versículo 1 al versículo 4. Después hay un elogio de la hospitalidad de Gallo, es decir, cómo él recibe y lo ponen como ejemplo a la comunidad en cuanto a la hospitalidad que da a los predicadores y evangelizadores que llegan a la comunidad para anunciar la buena nueva del reino. Y esto aparece en el versículo 5 al versículo 8. La oposición de Diótrefes. Diótrefes es precisamente lo opuesto, es decir, todo lo que no se debe de hacer en cuanto a la hospitalidad, el testimonio de vida y el ejercicio de su vivencia como hermano de una comunidad. Y eso se desarrolla en los versículos del 9 al 10. Después aparece otro personaje importante, el buen testimonio acerca de Demetrio, que va de los versículos del 11 al 12. Sobre todo aquí desarrollan su servicio dentro de la comunidad como líder y cabeza de esa comunidad, con cuáles son las actitudes propias con las que hay que desarrollar el ministerio que Dios nos ha confiado en bien de todos los hermanos. Y finalmente vienen los saludos finales, que son del versículo 13 al versículo 15. Conexión con otros libros de la Biblia. El concepto de ofrecer hospitalidad a extraños tiene un amplio precedente en el Antiguo Testamento. Hechos de hospitalidad en Israel incluían la humilde y cortés recepción de forasteros en la casa para alimentar, alojar y proteger. Lo podemos encontrar en el libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 2 al 8, Génesis 19, del 1 al 8, Job 31, versículos 16 al 23, y también del 31 al 32. Adicionalmente, las enseñanzas del Antiguo Testamento pintan a los israelitas como un pueblo extranjero que dependía de la hospitalidad de Dios, Salmo 39:12, y a Dios como el que gentilmente cubrió sus necesidades, los redimió de Egipto y los alimentó y vistió en el desierto. Éxodo 16 y Deuteronomio 8 del 2 al 5. ¿Cuál sería la aplicación práctica que podemos tomar de esta tercera carta de San Juan? Juan, como de costumbre, o el autor que a sí mismo se llama Juan, enfatiza la importancia de caminar en la verdad del Evangelio. Ya hemos dicho la importancia del discernimiento por la cuestión de la aparición de estos grupos que buscaban confundir, que buscaban dividir y que incluso enseñaban doctrinas contrarias a la que se recibió del propio Jesús y que los apóstoles comenzaron a expandir por diferentes partes del mundo.
De ahí la importancia de tener claros los criterios y del discernimiento necesario para poder vivir en la verdad del Evangelio. Eso nos puede pasar también a nosotros en la actualidad. Podemos encontrar diferentes corrientes, diferentes personas, incluso personas aparentemente religiosas, que pueden crear confusión en la misma comunidad por las prácticas que escuchan de otras corrientes, por las situaciones que pueden encontrar incluso en el propio internet, que les pueda llevar a confundir y mezclar la verdad del Evangelio con otras situaciones. La hospitalidad, ayuda y ánimo para nuestros compañeros cristianos es uno de los principales preceptos de la enseñanza de Jesús. Y Gallo era obviamente un destacado ejemplo de este ministerio. Nosotros debemos hacer lo mismo siempre que podamos. Dar la bienvenida a visitantes, misioneros, predicadores y extranjeros, en tanto estemos seguros de que son creyentes, no solo a nuestras iglesias, sino también a nuestras casas, y ofrecerles cualquier clase de ayuda y ánimo que necesiten. También necesitamos ser cuidadosos de seguir el ejemplo, no solo de aquellos cuyas palabras y acciones estén de acuerdo con el Evangelio, y estar lo suficientemente alertas para detectar a aquellos semejantes a dióstrefes cuya conducta está muy lejos de parecerse a lo que Cristo enseñó. De ahí la importancia de aprender a vivir en el discernimiento constante para no caer en desviaciones o, como ha sucedido a lo largo de la Iglesia, en divisiones, separaciones y cismas a causa de la falta de criterio y discernimiento dentro de las comunidades. Actualmente, como hemos visto, hay distintas propuestas que podemos encontrar en el mundo, en internet e incluso cerca de nuestra casa. De ahí la importancia de estar como Jesús nos lo ha dicho a lo largo de varias semanas, estar alertas, estar siempre atentos para no dejarnos envolver o engañar por estas corrientes que aparentemente pueden ser de un sentido espiritual, pero que no tienen nada que ver con la doctrina de Cristo. De ahí la importancia de conocer, aprender y formarnos bien para saber discernir con claridad lo que necesitamos para estar viviendo lo que Jesús nos pide. Otro elemento importante de esta carta que podemos aplicar a nuestra vida pastoral es el ejemplo de Demetrio. En esta carta aparece cómo realiza su servicio y ministerio dentro de la iglesia, con una característica de humildad, sabiendo que es un servidor y desde ahí poder vivir su ministerio. Ha sido elegido y llamado por Jesús dentro de su iglesia a vivirlo. De ahí el que él mismo, como lo expresa la carta, se sienta servidor de todos, a pesar de ser la cabeza y el líder de esa comunidad. Otra característica que podemos aprender de este personaje Demetrio es la solicitud a la escucha atenta a las necesidades de la comunidad. Cómo poder estar atentos también a no solamente estar centrados en nuestras propias necesidades, sino también a las que la comunidad necesita para poder crecer y vivir de acuerdo a lo que también se va presentando en el desarrollo y crecimiento de la misma comunidad. Una tercera característica que aparece en la carta es que era una persona de oración. Sabemos que el que está atento y nos ayuda al discernimiento y a la escucha de los distintos hermanos es el Espíritu Santo. De ahí la importancia de también estar en comunión y en oración constante para también discernir qué pasos de crecimiento
y maduración necesitamos dar como comunidad, y también cuál sería la mejor manera de dar nuestro servicio que Dios nos ha confiado para el bien de la iglesia y también de los hermanos. Cada uno de nosotros también tenemos la posibilidad de poder descubrir qué ministerio, qué servicio Dios nos confía en nuestra propia comunidad y precisamente vivirlo así. Recordemos esta enseñanza que fue tomada de la 1 Corintios 12, donde San Pablo pone los diferentes ministerios dentro del cuerpo de Cristo y nos invita a que lo podamos realizar en bien de todo el cuerpo, estando en comunión con la cabeza, que es Cristo. Otra tercera, enseñanza o aplicación que podemos encontrar de esta carta es también el cuidado y la atención a la vivencia de la hospitalidad en el sentido de la fe, es decir, estar abiertos a recibir al propio Jesús a través de la palabra que escuchamos, a través de la oración, que son elementos espirituales por los cuales podemos recibirlos. Esto nos lleva a entender que el primero que nos puede enseñar para poder vivir este ejercicio es el propio Jesús. Sabemos que Él fue el primero en asumir, en recibir nuestra propia humanidad y poderla hacer suya, para que así podamos vivir este ministerio de la hospitalidad y del servicio como un ejercicio de comunión y también de reproducir las mismas actitudes de Jesús. Sabemos, como hemos escuchado también en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, ese camino de hospitalidad que Jesús dio al recibir nuestra humanidad, lo hizo desde la humildad, que también es una característica propia de saber que los otros, yo puedo ofrecerles de lo que soy y de lo que Dios me ha dado. De ahí la importancia de poder aprender de estos personajes que aparecen en esta carta y así poder también nosotros realizar estos servicios que Dios nos da para bien de la propia comunidad. Otro elemento también importante que podemos tomar como ejemplo es el propio ejemplo de María, nuestra Madre la Virgen. Varios ejemplos de hospitalidad, tanto de ella como la que ella misma recibió de su prima Isabel, en Lucas 1, 35 y siguientes, nos expresan las características y los frutos que da este ejercicio, que es la comunión, la alegría, el servicio, la reconciliación, la paz, que sobre todo es el saludo con que se caracterizan los seguidores del camino, como se les llamaba al inicio y después ya cristianos. Y también podemos llevar a cabo ese servicio que Jesús nos da en Lucas 10, cuando habla del envío de los apóstoles. Y ellos mismos escuchan de Jesús: cuando lleguen a una casa donde los reciban, el ejercicio de la hospitalidad, quédense ahí hasta que se retiren de esa ciudad. Es decir, cada uno de nosotros tenemos la misión de poder recibir también a todos aquellos que han elegido servir a Jesús, siendo misioneros y apóstoles en cada una de nuestras comunidades, que sobre todo nos vienen a traer el anuncio de la buena nueva. Cada uno de nosotros tenemos pues diferentes elementos que esta carta nos pueden enseñar. A pesar de tener solamente 15 versículos, estos versículos nos enseñan bastante a nuestra vida también espiritual. No solamente nos refieren a las obras de misericordia corporales, como dar posada al peregrino, sino también en la cuestión espiritual de cómo recibir los dones y gracias de parte de Dios, con esa actitud de apertura, de docilidad,
de gratitud, de humildad y todos estos medios que el propio Espíritu suscita en nuestra vida para dar el mayor fruto en nosotros. Que estas cartas con las que terminamos el día de hoy, que es la tercera carta de Juan, nos puedan llevar a poder profundizar en estos tres elementos. Primero, el discernimiento en nuestra vida, poder vivir de manera clara la verdad del Evangelio. Segundo, el servicio a los hermanos con la hospitalidad y el anuncio del Evangelio. Y tercero, realizar el ministerio que Dios nos da desde esas características propias como Jesús nos lo ha enseñado. Que María pues nos acompañe, que pasen buenas tardes y que Dios les bendiga.